Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por este día que nos permite para estar en su palabra. Vamos a leer hoy el libro de Primera de Crónicas, donde estamos capítulos 18, 19 y 20. Y de ahí nos vamos a ir a Segunda de Corintios, el capítulo 2. Y nos vamos a deleitar en la palabra de Dios como lo hemos estado haciendo. Dios es bueno y nos da este privilegio de poder leer la palabra y damos gracias a Dios por ti y por todos los que nos acompañan todos los días. Nos hemos propuesto leer toda la Biblia en un año y lo estamos logrando. Ahora mismo ya estamos en Crónicas y en Segunda de Corintios. Bien, vamos entonces todos, ¿verdad? A lo que es Primera de Crónicas para dar inicio así a la lectura de lo que es tan rico, la palabra de Dios. Bien. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio que nos permites de leer tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que están del otro lado y por las personas que nos miran y escuchan. Sé tú, Señor, Padre Santo, glorificándote a través de tu palabra a nuestros corazones. Y sé tú, Señor, Padre Santo, bendiciendo a cada persona con tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias por las fuerzas que nos das para poder hacer esto y por la bondad tan grande que has tenido con nosotros. Espíritu Santo, toma control y guíanos en medio de esta lectura y ayúdanos, Señor Padre Santo, a glorificarte haciendo así. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Henos aquí, Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar de una vez a el capítulo 18. La palabra de Dios es muy rica y vamos a disfrutar de la riqueza de ella en esta mañana, en este día. Bien, nos dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Esa vida, ¿verdad? De David, de adorar a Dios, de servir, de regresar a su casa y de todo lo demás. Vemos que ahora Dios va a ir estableciéndolo aún más. Dios lo va a ir estableciendo aún más porque Él aceptó ser quien Dios dice que Él es. Cuando nosotros aceptamos ser quienes Dios nos hizo para ser, comienza a ocurrir cosas sobrenaturales y es intervención de Dios en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Verso 1. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. Bien, vemos que los filisteos se habían levantado y tomado posesión de lugares que ya eran conquistas de los israelitas y Dios ahora se lo devuelve por manos de David. 2. También derrotó a Moab y los moabitas fueron siervos de David, trayéndoles presentes. Le traía presentes, trayéndole presentes a quien, a David. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Amat, yendo a asegurar su dominio junto
camino al río Éufrates. Y tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 carros de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Él desjarretó todos estos caballos de los carros, los desjarretó, porque Dios le dijo que no estuviera multiplicando caballos, solo se quedó con 100. Y vemos que entonces él estaba metido en lo que dice la palabra de Dios y quería obedecer a Dios en la forma que Dios quería que él le obedeciera. Y eso es lo más importante, obedecer a Dios de la manera que Dios quiere que le obedezcamos, no como a nosotros nos parezca. Y bueno, yo creo que, y para saber cómo es que Dios quiere que le obedezcamos, necesitamos entrar a lo que dice la palabra de Dios. Cuando conocemos, cuando leemos la palabra de Dios, comenzamos a descubrir qué es exactamente lo que Dios espera de nosotros. Bien, si seguimos el verso 4. Y le tomó David, vamos al verso 5 ahora estamos. En el 5 vamos a ver que esto no se mueve. Y viendo los sirios de Damasco, y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-Ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Ellos vinieron a ayudar a uno que estaba yendo en contra del siervo de Dios. Pero Dios era el que peleaba la batalla por David y le daba la victoria. Dios es el que pelea la batalla por ti y te da la victoria. Pero ven, David salió a la guerra y nosotros necesitamos echar mano a lo que Dios nos ha dado para que le echemos mano, levantarnos y temprano y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hay diferentes ministerios, obras, dones naturales y espirituales a los cuales Dios espera que nosotros lo enfrentemos, le echemos mano y tengamos victorias, porque Él nos va a dar la victoria. Ellos vinieron para ayudar a Hadad-Ezer, rey de Soba, pero vemos que Dios le dio la victoria a David, ¿verdad? Hirió de ellos a 22,000 hombres. Que no se metan en batallas contra los hijos de Dios, porque a la final Dios nos va a dar la victoria. El 6. Y puso David guarnición en Siria, de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová que daba la victoria a David donde quiera que iba. Entonces, necesitamos levantarnos con esa confianza en Dios, que Él ha de darnos la victoria y Él ha de vencer por nosotros. Sí, vamos a ver, Él salió a la batalla, hizo, pero Dios es el que da la victoria. Dios es el que añade a tu casa. Dios es el que añade a la iglesia. Dios es el que nos añade bendiciones.
aunque sea que nosotros estudiamos y todo, Dios es el que tiene la última palabra. Bien, seguimos el verso 7. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los sirios de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Estas personas tenían escudos de oro. Eran personas que tenían mucho oro, cuando hasta sus escudos eran de oro. Pero se metieron para ir en contra de David y Dios dice: mías son todas las cosas en la tierra. Mío de Dios es el oro, la plata, y el que lo usa, son los bienes temporales de Dios que usa. Y vemos que el 8, asimismo de Tibhat, o sería en español Tibat, y en Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. David iba recogiendo tesoros, acumulándolos en el tesoro de Dios. No era para él mismo, sino que era un hombre dadivoso a la obra de Dios, cumpliendo la palabra de Dios. 9. Y oyendo Toí, rey de Amat, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, o sea, él era súper poderoso, este rey de Soba, no era cualquiera persona, pero delante del Todopoderoso, los superpoderosos caen. Envió a Adomam, su hijo, al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-ezer y haberle vencido, porque Toí tenía guerra contra Hadad-ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce. Vemos que peleaba con Hadad-ezer y no le ganaba, y era su enemigo y no le ganaba, pero David, por mano de Dios, peleó contra él, le ganó, lo derrotó, le puso sitio. Y cuando tú pones sitio, no puedes salir. Yo soy el que estoy encargado ahí ahora. Y vemos que él ahora recibe de los que eran enemigos de Hadad-ezer millones, ¿verdad? Porque eran un montón de toda clase de utensilios de oro, plata y bronce. Y cuando traían no era un paquetito, era carretas de bendiciones que traían para el rey. Aquí nosotros vemos que cuando nosotros trabajamos para Dios, obedeciéndole a Él, Él también bendice y nos hace la defensa que nosotros muchas veces en nuestras fuerzas no tenemos la capacidad de hacer. Bien, estas son unas flores rosas que me regalaron desde mayo, y todavía estamos ahora en junio y todavía los tengo para adorno, porque los pongo a secar y ahí está. Vemos que la palabra del Señor nos da claves maestras para tener victoria. ¿Y cuál es? Aceptar ser quienes Dios nos hizo. Nos hizo sus hijos. David comenzó, después que aceptó ser lo que Dios dijo y que se establezca: Dios, lo que tú has dicho de mí,
él comenzó a andar en esas alturas, a andar en esos negocios que Dios quería que él comenzara a tener y hacer. Entonces tenemos que ser personas que aceptemos ser quien Dios nos hizo y comenzar a andar de esa manera. Y eso dije, ¿cómo lo puedo hacer? En la palabra de Dios. Y como me dijo mi esposo, que haga preguntas, voy a hacerle una pregunta y ustedes lo contestan. ¿Cómo es que tú puedes andar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? ¿Crees que alguien pudiera hacer todo lo que dice la palabra de Dios? Bien, esa va a ser la pregunta. ¿Crees tú que alguien puede hacer todo lo que dice la palabra de Dios? ¿Y cómo es que entonces lo pudieras hacer tú? Todo lo que dice la palabra de Dios. Esa pregunta es para mí y para ti también. Puedes contestar allí en lo que es los comentarios la pregunta del día de hoy. Estoy oyendo la voz de mi esposo que me está diciendo, Sonia, haz pregunta y que lo conteste. Bien, vamos entonces a seguir en el... Él le trajo toda clase de presente. Verso 11. Los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Cuando David iba conquistando, se iba haciendo billonario, trillonario, porque era dinero en montón, ¿verdad? En montón. Dinero en montón que él estaba recaudando, que Dios le estaba dando, porque Dios es que le daba la victoria sobre todos esos enemigos de Dios, porque hacían cosas en contra del principio que Dios nos dio para vivir sobre la tierra. Sí, la persona puede que no sea siervo de Dios, sierva de Dios, pero aún así, el hombre que no sirve a Dios debe someterse a los principios de Dios. Y como vemos, hay muchos rebeldes, pero aunque sean rebeldes, Dios tiene su forma de, en su tiempo, hacer juicio sobre lo que es de Él. Quitárselo al que le permite tenerlo y dárselo al que Él quiere. Sí, esto es de Dios, ¿verdad? Todo es de Dios. Usamos los bienes de Dios. Bien, seguimos y nos dice que Él los acumulaba para el tesoro de Dios. Ya Él tenía suficiente y Él dice, todo esto, aun cuando no tenía suficiente, le daban lo mejor, lo único, y Él a Dios lo daba. Y Dios así mandaba, ¿ves? Dios le tuvo que mandar a construir la casa, el palacio a David. Dios se lo mandó a construir, porque Él no estaba en eso de construirse a Él, sino de darle a Dios. Tremendo. 12. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la sal a 18,000 edomitas. Y esta gente no es que David le buscaba guerra, ellos venían a buscarle guerra y venían era a buscar su destrucción. Bendito sea el Señor. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Eso se repite de nuevo. Dios, ¿verdad? Daba el triunfo a David donde quiera que iba.
So, vemos que Dios daba el triunfo y Dios, ¿verdad? Cuando le daba el triunfo a él reconocía, tuya es la batalla, Dios, te voy a dar a ti todos los beneficios de la batalla. Wow, tremendo. So, vamos a ver ahora los oficiales de David y que Dios me dé fuerza para pronunciar estos nombres. 14. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Que Dios, ¿verdad?, permita que se levanten presidentes y reyes de sus pueblos y que juzguen al pueblo con justicia, ¿verdad? Son muchos los presidentes y reyes, pastores, líderes, miembros de sus casas, de la iglesia y de sus propias casas que necesitamos juzgar con justicia. Muy bien, juzgar con justicia. Y presidentes, juzgar las naciones con justicia, buscando el bien de la gente, no embolsillarse el dinero que es para el bien de esa nación que Dios ha proveído. Dios lo ha proveído para que sea, ¿verdad?, bendecida la nación, pero muchos se lo embolsillan. Y qué terrible. Te vas a morir un día y no te puedes llevar nada de lo que has adquirido injustamente. Por lo tanto, despierta y comienza a hacer justicia porque uno le va a dar cuenta a Dios. 15. Y Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilú, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sabsa, secretario. 17. Y Benaía, hijo de Ojeada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. So, tenemos que ver que tenía líderes que eran gente a su alrededor, pero gente que estaban con el corazón del rey, que amaban al rey, que servían de corazón al rey. Si queremos tener líderes, tienen que ser líderes que tengan el mismo sentir que nosotros tenemos en Cristo, ¿verdad? Es lo que dice Pablo, imítame así como yo imito a Cristo, porque entonces nos vamos a llevar bien. Pero tener líderes que buscan su propio beneficio y que no son fieles es terrible, es la destrucción de ministerios, porque hay mucha gente egoísta que se levantan como líderes, no solo en las naciones, también en congregaciones, en denominaciones, líderes de denominaciones egoístas, todo para ellos. Y Dios nos muestra aquí que tenemos que ser personas que hagamos el bien para el pueblo de Dios y no solo para nosotros, pero que tengamos en cuenta también de tener a nuestros hijos en posiciones de liderazgo, porque Dios los creó a ellos para que también ellos tomen esas posiciones. No dejemos a nuestros hijos afuera, inclúyalos en el ministerio y que sean parte de la obra de Dios, tanto como miembros como también como líderes y como pastores. Incluyamos a los hijos en el ministerio y que eso sea desde una edad temprana. No lo deje de que, bueno, que ellos decidan. Dios te puso a ti, me puso a mí, para que nosotros los instruyamos a ellos. Bien, vamos a seguir viendo victorias de este hombre de Dios que Dios les va a seguir dando.
verso 1 del capítulo 19. Después de estas cosas, o de nuevo después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, manifestaré misericordia con Anún, Anún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, a tu parecer, honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores, gente maliciosa que hay en todas partes. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Gente maliciosa que les gusta meter cizaña, intriga, división entre personas de buen corazón. ¿Ves? Porque David hizo esto de buen corazón por las bondades que su papá había tenido con David. Pero estas personas maliciosas han ahora hecho esto. Y lo que ocurre es que le dicen eso a Anún, y aunque la gente te hable mal, en ti está la última palabra, de hacer caso de lo que te están diciendo mal o de rechazarlo. Y dice la palabra del Señor, verso 4, entonces Anún tomó los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad, hasta las nalgas, y los despachó. Que se vayan así. O sea, los avergonzó de una manera terrible. Y después los mandó así a caminar por todo el pueblo para que se burlen de ellos y regresar a su país de esta manera, que es una burla grandísima. 5. Se fueron luego. Y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. Toda la burla que le habrán hecho allá, fuera de hacerle esto. El rey mandó que les dijeran, estáos en Jerusalén hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Anún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Ahora van buscando y pagándole a personas para venir a ayudarlos por la insensatez que hicieron. ¿Ven? Que Dios nos ayude a no ser insensatos, porque puede costarnos bastante, ¿verdad? Hay que darse cuenta de quién vienen los consejos, las ideas, que muchas veces son para nuestro propio mal.
Eh, so, comienzan ahora a reunir gente para ir en contra de David. Y tomaron a sueldo 32,000 carros. 32,000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. So, ellos están en batalla contra David, no David contra ellos, ¿ok? Ellos son los que están haciendo la batalla ahora, han reunido la gente, ellos hicieron la ofensa, David todavía no le hace frente, lo deja todo todavía por las paces, pero ahora ellos a sueldo, gente, reyes, 32,000 hombres, y no solo los pone de que, bueno, si algo pasa, me ayuda. Ellos se levantan para ir en contra del Hijo de Dios. No se levante la gente para ir en contra de hijos de Dios verdaderos, ¿verdad? Porque Dios pelea por nosotros. Dice, se levantaron y se pusieron en Medeba, y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. A veces uno, por ver la multitud, piensa, tenemos la de ganar. Tenemos siempre humildes y sencillos, dependiendo de Dios, no de nosotros, sino de Dios. Y dice, vinieron Amón y vinieron a la guerra. Ellos declararon la guerra contra los hijos de Dios, como siempre es, ¿verdad? Ellos son los que atacan y declaran guerra contra los hijos de Dios. Oyéndolo David, ¿ves? David no estaba en nada de guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Es como los días de hoy. Israel no le busca la guerra a la gente. Ellos son los que atacan a Israel, y después los noticieros izquierdistas dicen, que Israel ha tirado una bomba y ha hecho esto a los otros. Ellos son los que comienzan las guerras. El enemigo desde antiguo aquí le está buscando a Israel. Él va a hacer frente, se va a defender. Ninguna persona que alguien ataque su casa no se va a defender. Aquí ahora se va a defender. Si atacan tu país se va a dejar, se va a defender. Todo país tiene derecho a defenderse de los agresores. Toda casa tiene derecho de defenderse de los agresores. Y es lo que vemos aquí. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Era una multitud de gente en contra de Israel, de David. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, dijeron, los tenemos. Escogió de los más, dice, aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Él entonces, uno cuando va a lanzarse a una dificultad en la vida, nosotros no es guerra así ahora mismo que veamos, pero espiritualmente sí lo es.
porque Dios nos ha dicho que como hijos de Dios tenemos batallas, luchas diarias, no contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Cuando lleguemos allá en Efesios, lo vamos a ver más desglosado esas batallas. Pero sí tenemos nosotros batallas de frente y detrás. Pero tenemos que confiar en Dios de que Él nos ayuda a pelear la batalla. Vemos aquí que, y viendo, dice, y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto, o sea, diseñaron eso, el enemigo diseñando cómo atacar al pueblo de Dios, mientras que el pueblo de Dios no diseña nada. Solo, ay, mira lo que me pasó, ay, mira, no. Pueblo de Dios, seamos sabios. Vamos a ver lo que hizo Joab, general del ejército de Dios en la tierra, por mano de David, ¿verdad? Nombrado por David, por mano de David. David le dio esa posición. Dice, dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. ¿Sí? Él tuvo que darse primero cuenta cómo viene el ataque. Como hijos de Dios tenemos que sentarnos o también observar cómo es que ha venido el ataque contra nosotros día tras día, tiempo tras tiempo. ¿Cómo es ese ataque que viene? Y cuando él miró, él se dio cuenta que era de frente y detrás. Hay que darse cuenta. Y de acuerdo a lo que tengamos que enfrentar, ordenar la forma en que vamos a hacerle frente a lo que viene en contra nuestra. El problema es que muchos nos lanzamos sin ordenar, sin darnos cuenta cómo es que viene el ataque y cómo es que nosotros tenemos que contestar a lo que viene. Bien, dice, después de que él ordenó eso, ¿verdad? Ordenó su ejército contra los enemigos, 11, puso luego el resto de la gente en mano de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Viene uno enfrente y detrás. Ustedes los más valerosos se van a ir conmigo y los otros van a irse con Abisai, su hermano. Y luego dijo él, 12, y dijo, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Los hijos de Dios tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Seguimos. 13. Y luego le dice, esfuérzate. Eso es lo que hay que decirle a los soldados. Esfuérzate. Eso es lo que hay que decirle a los hijos. Esfuércense. Eso es lo que hay que decirle a un líder en una iglesia. Esfuérzate, pastor. Esfuércense, ancianos, líderes. Esfuércense. Cada uno diciéndonos el uno al otro. Esforcémonos a hacer lo que Dios ha dicho. Dios no dice que lo que Él nos manda hacer se logra sin fuerza. Hay que esforzarnos, y ser valientes.
porque eso es lo que Dios ha ordenado, que nos esforcemos. Él repite lo que dice Dios. Dice, esfuérzate. Y dice, y esforcémonos. No solo da la orden, esfuércense ustedes y esforcémonos por nuestro pueblo, oh Santo Dios, y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. ¿Ok? Los sirios eran asalariados, les estaban pagando para pelear por estos amonitas que no fueron sabios, recibiendo consejos de división y de intriga contra la gente de Dios. No recibas consejos de personas que te digan que vayas en contra de los hijos de Dios, porque te va a ir mal. Haz caso de lo que dice Dios. Ten temor de Dios, ¿verdad? En ti. Así como todos debemos tener temor de Dios en nosotros, y no escuches consejos que van en contra de ti. Vamos a verlo en el otro capítulo. Hay consejos que las personas dan y son consejos en contra de ti mismo, porque mira lo que les va a pasar a ellos mismos. Dice que entonces se acercó Joab para pelear contra los sirios, y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios. ¿Y qué hace el asalariado? Mas ellos huyeron delante de él. No tuvieron para pararse. Dice, esta batalla ellos me están pagando para esto, pero estamos perdiendo. Vámonos. Y así es. Cuando la gente no tiene el corazón en las cosas, lo dejan tirado y se van. Son asalariados. Dice 15, y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante, ¿verdad? Huyeron también ellos delante de Abisai y su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Ellos regresaron. Ellos lo podían haber seguido y destruido, pero regresaron. No estamos agrediendo a los agresores como dicen. Nosotros queremos paz, tranquilidad. Pero si se meten con nosotros, dice aquí, ellos entonces se defendían. Y sigue el 16. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios, ¿verdad? Enviaron embajadores y trajeron ¿verdad? Y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-Ezer. Se sintieron avergonzados porque los venció Joab y tuvieron que huir. Ellos, huyeron porque eran asalariados, y ahora se sienten avergonzados. ¿Qué van a decir todos? Nos van a atacar. Vamos a ver qué. Luego fue dado aviso a David. Ellos, déjame leerlo de nuevo porque no creo que leí bien. 16. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel,
enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era entró un animalito porque tengo la puerta abierta. Yo y los animalitos no nos llevamos. Bien, entonces, bien, me gusta el aire frío, pero no que entren animalitos. Seguimos, ellos mandaron a buscar refuerzo porque se sintieron avergonzados porque tuvieron que huir. Y sigue ahora el verso 17. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel. David le dijeron, y el David ahora reúne a todo Israel. Y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Ahora ya no es Joab solo, David también ahora se mete porque ellos vienen con refuerzo y vienen con el general de Hadad-Ezer. Él entonces y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Él ahora ordenando la batalla. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra los sirios. Es importante cuando salimos a la batalla, a conquistar, a trabajar, a lograr, a hacer una empresa, a hacer lo que vayamos a hacer, ordenar cómo van a hacer las cosas. Mucho pueblo de Dios tiene derrota por la sencilla razón de que no ordena ninguna batalla. Solo sale así a ver cómo sale. No, tenemos que tener estrategias de cómo vamos a lograr lo que queremos lograr. Tanto iglesia necesita tener estrategia y reuniones semanales para ver cómo salió, mensual, si es posible, cómo salió, trimestral, estamos avanzando o estamos yendo en círculo, porque hay mucha gente que no lo hace. Esto eran gente de Dios, pero no se lanzaban así a ver cómo sale. Había estrategia para lograr victorias. Tenemos que ordenarnos, ¿verdad? Ponernos en orden primero con Dios y luego con lo que estamos y queremos lograr. Hay que tener planes y estrategias claras. Cuando él se ordenó, ellos comenzaron a pelear en contra de Israel, ¿verdad? Mas el pueblo sirio que huyó delante de Israel. Y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofat, general del ejército. Muchas veces te van a llamar a batalla para terminar muerto. Va a ir en contra de ti mismo. Él mejor se hubiera quedado quieto, viendo que Dios es el que pelea, pero hay gente insolente en contra de Dios. Y yo les hablo, baja esa insolencia porque es en contra de ti el insolente, ¿verdad? De uno mismo cuando uno es insolente, de nadie más. Uno está buscando su mal. A veces como que puede parecer que ganamos por un tiempo, Dios lo permite, pero va a la final a ser en contra de todo el que va en contra de Dios. Ninguno que va en contra de Dios tendrá un buen fin. Levantémonos y tengamos el temor a lo santo, a Dios. Él es real, Él es real.
Si tú respiras y yo respiro, es porque hay un Dios. Por lo tanto, nuestra propia vida, el que tengamos vida, es evidencia de que Dios es real. Y el 19 dice, y viendo los siervos de Hadad-Ezer que habían caído delante de Israel, ¿qué hicieron? Concertaron paz. Ya no más, no regresamos a pelear contra él, con David. Eso, concertaron paz con David y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. O sea, métanse ustedes mismos, peleen su pelea que ustedes mismos se buscaron. Porque esa es la cosa. Ellos mismos se buscaron lo que ahora estaban pasando. No era cosa que Israel, David los atacó ni nada. Ellos se buscaron eso y ahora ellos estaban teniendo la consecuencia de lo que se buscaron. Bien, vamos ahora al capítulo 20. Y vamos a ver que Dios sigue dándole victoria a sus siervos. Dios quiere darte victoria, Dios me quiere dar victoria. Ordenémonos, mirémonos como Dios dice que somos y vamos a comenzar a ver que las cosas van a ir mejorando, cambiando en nuestro favor, ¿verdad? A nuestro favor. Sigamos ahora el verso 1 y nos dice, aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón y vino y sitió Rabá. Mas David estaba en Jerusalén y Joab batió a Rabá y la destruyó. Vemos que todavía los amonitas seguían allí y ahora les va a tocar más fuerte todavía. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y la halló de peso de 1 talento de oro. Y había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. David ahora está, ¿cómo está? Haciendo frente a sus enemigos, que todavía se sienten insolentes porque tienen consejeros que no son sabios, que están incitándolos a pelear. Si tú tienes personas en tu gabinete que te están incitando a pelear contra otros, o uno como líder es el insolente de querer hacer guerra, cuidadito que va a ser en contra de ti mismo. Porque ahora él consigue la corona de este rey. ¿Por qué? Porque el rey murió. Sigue diciendo el 3. Sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierra, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. O sea que David no perdió a ningún hombre. Volvió con todos los que él salió, él regresó. ¿Por qué? Porque Dios es el que peleaba por él.
¿Por qué? Porque el que estaba buscando el pleito era el enemigo, no era David. ¿Por qué? Porque David se sometía a Dios. ¿Por qué? Porque David aceptó ser quien Dios dice que él es. Cuán importante es que aceptemos ser quien Dios dice que somos. Vamos a ver mejoría en nuestros hogares, en nuestras vidas, en las iglesias, en donde vayamos. Dios nos va a dar favor con las personas. Él va a dar la victoria, ¿verdad? Dependamos de Dios, no de nuestras fuerzas. En nosotros mismos nada, en Cristo todo, ¿verdad? Sigamos, creámosle a Dios. Él regresó con todo el pueblo, volvió David. Bien, vamos a ver ahora, sigue la batalla y dice el verso 4. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos y Sibecaí Husatita mató a Sipaí de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos y Elanán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat, Geteo. Este es uno de los gigantes también. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. El rodillo ese de telar era su asta, era como algo así. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Bien, seguimos viendo que Dios le da la victoria a su hijo que se somete a él. Hagamos eso, sometámonos a Dios si queremos tener victorias, si queremos ver que Dios nos defienda, sometámonos a Dios. Y muchas veces sometiéndonos a Dios, como vemos, vamos a ir ahora a 2 de Corintios capítulo 2. Como vimos ayer en 1 de Corintios, Pablo dice que le vino cosas de lo que se llama tribulaciones grandes, pero Dios también estaba consolándole, ¿verdad? Cuando vemos estas batallas que se levantaron contra David, era tiempo de tribulación grande, pero Dios estaba allí dándole la victoria. El que nos sometamos a Dios y que Dios nos dé victoria viene después de batallas. Por lo tanto, sí va a haber batallas, pero permanezcamos sumisos a Dios, esperando en la mano de Dios, ordenando cómo hacer frente, pero no siendo cobardes, yéndonos al enemigo o dejando a Dios, porque fuera de Dios, ¿qué ventaja tenemos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde hay salvación fuera de Dios, verdad? El decir sometámonos a Dios para que tengamos victorias, las victorias vienen después de batallas. Por lo tanto, vamos a tener victorias, pero enfrentándonos y dejando que Dios sea
que pelee la batalla por nosotros, pero nosotros saliendo al campo. Vamos a ver ahora segunda de Corintios, el capítulo 2. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Pablo está diciendo la carta que les escribí anteriormente y lo que yo oía de vosotros, lo dice y va a explicar por qué lo hizo aquí. Pero él no quería ir a regañar no, él arregló las cosas por carta para que ahora que vaya él no vaya con tristeza, ¿verdad? Dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? No, si yo te hago triste a ti, ¿quién es el que me va a alegrar? Si tú estás triste, si yo te he hecho triste con lo que estoy haciendo. Nosotros tenemos que ver que muchas veces nosotros somos los que hacemos el camino duro de la manera que tratamos a personas. Pero en este caso, Pablo los contristó, los hizo triste, los hizo triste porque los amaba. Muchas veces la verdad que se nos dice no nos gusta, pero es algo que nos ayuda. Y el que no nos dice la verdad, para que no se ofenda, ese no es un buen amigo ni una buena amiga. El que me dice la verdad es el que en realidad es mi buen amigo, mi buena amiga, porque me está contristando, sí, pero me está ayudando a ver mi error para que yo pueda corregir. Y todos tenemos errores. Yo tengo errores. Aún leyendo me he equivocado muchas veces, pero vamos a ver cuando uno se equivoca qué es lo que uno tiene que hacer. Admitirlo, ¿verdad? Sí me he equivocado. Sí nos equivocamos, pero hay que admitirlo, no defenderlo. Si alguien nos está diciendo, arreglemos el asunto, ¿verdad? Sigamos. 3. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos a quienes me debería, no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, ¿verdad? Aquí él nos está diciendo que por esta razón yo te escribí para que arreglaran ustedes lo que había que arreglarse, para que cuando yo llegara, no fuera que estuviéramos nosotros arreglando los asuntos ni cosas así, porque ya lo mandé lo que cada uno tenía que hacer para que cuando yo llegue, en vez de estar regañando y cosas así, que sea mejor que ya se arregló eso y podamos tener un buen tiempo. Y eso es importante. Arreglar las cosas que hay que arreglar y ya se arregló y tener un buen tiempo. Hay muchas personas, muchos hogares que es pleito hoy, pleito mañana y pleito pasado mañana, pleito en la mañana, pleito en la tarde, pleito y contienda. El esposo con la esposa con el esposo, con los hijos. Hey, sentémonos y vamos a ver cuál es el problema. Vamos a arreglar el problema para que ya de aquí en adelante es lo que está diciendo él. Tengamos de ayudarnos, de pasar un buen tiempo. No podemos vivir toda nuestra vida en pelea, en contienda y recordando, ay, ese problema, ¿cuándo lo vas a arreglar? ¿Cuándo lo voy a arreglar?
Vamos a ponernos ya en paz. Somos llamados a ser pacificadores, a arreglar las cosas. Este hermano no se habla con este hermano y este líder le molesta a este otro líder. ¿Cuándo vamos a sentarnos a arreglarlo? ¿Verdad? Dice, arreglemos las cosas entre tanto que estamos ahora en el camino, para que no sea que cuando sea tarde delante de Dios quieras arreglar o yo quiera arreglar. Ahora, ¿con quién hay contienda? Vamos a arreglar eso. Anotemos, ok, tengo contienda con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija esta, con mi nuera, con el que tengamos contienda. Decidamos arreglar eso hoy para que ya de aquí en adelante sea una buena armonía que tengamos. So, él dice, yo os escribí, si es posible, escribo una carta a la persona de qué cosas pueden arreglarse. Os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza, que no haya eso de, oye, tú haces esto y el otro se defiende. No, a veces una carta es más pacificador que estar enfrente enfogonado. Eh, a veces y a veces no, dependiendo cómo es la carta, cómo se toma la carta y cómo se escribe la carta. So, como vimos esta carta que Pablo escribió, él lanzó muchas flores antes, ¿verdad? Lanzó muchas flores a ellos para después decirle las cosas. So, hay que lanzar palabras de reconocer el bien de la persona y reconocer tu condición, por qué estás mandando la carta, para que cuando se lea de esa manera. Bien, damos la bienvenida a Esmeralda. Estoy haciéndola a esta hora porque ya me voy a ocupar y dije, déjame levantarme, madrugar para que así pueda tener lo de hoy y pues más tarde que no, a veces no puedo, así que vamos a hacerlo así. No están todos los que siempre están, pero les va a quedar para más tarde. Que Dios te bendiga y gracias por estar ahí. Bien, vamos a ver por dónde vamos. So, él le mandó la carta y está explicando, por eso mismo os escribí. Por esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Es como a veces que les digo, ay, yo me gocé en la palabra. Y ustedes contestan, yo me gocé también. Nos gozamos en la palabra. 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. ¿Ves? Y los escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Les dijo sus verdades, no para causar tristeza, porque hay gente que dice las cosas es para causar tristeza y molestia. Déjame decirle para que sepa. No, él dice, yo no te lo dije con esa actitud. Yo te lo dije es para que tú sepas que te estoy diciendo estas cosas que hay que corregir porque te amo de una manera extraordinaria, para que sepas cuán grande es el amor que os tengo. Cuando yo amo a alguien o alguien me ama, yo lo voy a saber, es que me va a decir la verdad. Sabemos que Jesús nos ama porque nos dijo la verdad. Si haces esto, es que eres mis discípulos. Pero si no haces esto, no eres mis discípulos, no eres mi discípulo. Nos dijo la verdad Jesús. Y así nosotros queremos inventar otra cosa. De todas formas soy discípulo, aunque no estoy haciendo lo que dice Dios.
yo misma me estoy engañando. Él habló bien claro en su palabra. Sigamos el verso 5, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Sí? Porque ellos sufren con el que sufre y goza con el que goza. Entonces, si a alguien le causa tristeza a un hermano, nos lo causa a todos. Todos nos sentimos, nos duele la uña, nos duele algo que se nos quita todo el cuerpo, lo siente. 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. El que ya arregló lo que él mandó en la carta arreglar, que lo echaran fuera de la iglesia, ya que estaba haciendo mal y no se había arrepentido. Mira, cuando uno echa fuera, dice, para que el cuerpo, ¿verdad?, sea salvo, él está explicando aquí. Cuando lo ponen en disciplina, lo excomulgan de la iglesia, es para salvación, es para que la gente reconozca, en realidad yo estoy haciendo mal. No es para que uno se moleste, no es para que uno oiga esa vocecita, no regreses más a esa iglesia, hazle la lucha, hazle la contra. Ve ahora hablando mal del pastor, del líder, de los miembros de la iglesia. Está hablando de Dios. No, esto que te están haciendo es para que reconozcamos nuestra actitud. Y ahora, como me pasó a mí, si es injusto lo que están haciendo, de todas formas sometámonos a la disciplina, porque Dios al que ama disciplina. Y muchas veces es para ver cuál va a ser nuestra actitud para tener todavía una bendición mayor que la que teníamos. Él está diciendo, ya lo pusieron en disciplina, se arrepintió de todo corazón del pecado que estaba haciendo, del mal, de la mala conducta. Y ahora dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, ya que lo echaste, ya se arrepintió, ahora perdónalos y consuélalo. Dile, ok, gracias damos a Dios por lo que hiciste, recíbelo, para que no sea consumido de demasiada tristeza, porque hay gente que ponen a alguien que hizo un pecado, hijo de Dios, fuera, y le da la sentencia de que nunca más puede ser restituido. Pero si de todo corazón se arrepintió y sus hechos va a mostrar que está arrepentido. Porque no de que, ay, me fui y hice esto, hice lo otro y estoy con esta y con el otro y regresan ahora con el pecado. Ya nos casamos y ya esto, pero se lo quitó al este y se lo quitó al otro y viene todavía con esa actitud. Hay que tener cuidado. Hay que arrepentirse de corazón para ser restituido. Y si se arrepintió de verdad, hay que recibir a la persona. Hay gente que dice, yo lo perdono, pero no olvido. Y ya lo puse a un lado, no quiero nada con ellos. Si tú quieres que Dios te perdone así, entonces pues sigue así. Porque entonces Dios te va a perdonar, pero no olvidará tu pecado y no te traerá a estar con Él, porque tú eres de los que perdonas y no olvidas. Y así como es tu misericordia, se hará contigo. Por lo tanto, perdonemos, olvidemos, y si la persona está arrepentida de todo corazón, pues démosle la oportunidad de nuevo, ¿verdad? Yo era así, perdono pero no olvido. Y después, perdono pero con cuidado, estoy ahí mirando reojo a esta persona porque
quién sabe si es de verdad de corazón o no este arrepentimiento. Tengamos confianza en Dios. Bien, sigamos el verso 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él que se arrepiente de todo corazón. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. La palabra de Dios escrita es para que Dios tenga la prueba de que somos obedientes a lo que Él nos ha mandado. ¿Okay? A ver si somos obedientes. Oh, pero yo ni leo la Biblia. Pues comencemos a leerla para ver lo que dice, ponerlo por obra, porque Dios quiere ver si somos obedientes. Bien, sigamos y nos dice obedientes en todo. 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Verdad? Cuando nosotros perdonamos, es en presencia de nuestro Señor Jesucristo que hacemos eso. Él está con nosotros y Él ve lo que estamos haciendo. Bien. Ok. Sigamos. 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Okay? El enemigo, cuando tú no perdonas, gana ventaja sobre ti. Si yo no perdono, gana ventaja sobre mí. Estas son claves secretas de por qué debemos perdonar. Aquí, 2 Corintios, capítulo 2, el verso 11. Y para entenderlo más, el verso 10. Es una clave de por qué debemos perdonar. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado. Yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros, dice, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué es que perdono? Porque 1, Dios lo manda. 1, 2, estoy en la presencia de Cristo. Él dice, si no perdonas, tampoco Él te perdonará. Pero el 11 también nos da otra clave y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando en ti y en mí hay un corazón no perdonador, de odio, de rencor, de buscar la malicia, de cómo hacerle mal a alguien, es el mismo Satanás que está ganando ventaja sobre aquella persona que está llena de rencor, de un corazón no perdonador. Esas son maquinaciones del enemigo y por lo tanto nosotros tenemos que ser sabios y no permitir que gane ningún campo sobre nosotros el enemigo. Nosotros somos los que nos sometemos a lo que dice Dios. Dice, perdona, perdonaos los unos a los otros, pues perdonémonos los unos a los otros para que el enemigo no gane ventaja. Sigamos el 12, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuvo
no tuve reposo en mi espíritu. No tuve reposo en mi espíritu. ¿Por qué este hombre de Dios no tuvo reposo en su espíritu? Por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, disponiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Ves? El amor que debe haber entre nosotros. De no ser yo el gran líder y bueno, no está él, pues más terreno para mí. Él quería saber qué pasó con su hermano. Tenemos que ver qué es lo que le pasa a mi hermano y sentirlo de corazón, ¿verdad? 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, ¿verdad? Nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Él nos lleva, Él lo ha dicho, los voy a llevar de gloria en gloria. Así que Él da gracias a Dios porque Dios es el que los lleva de triunfo en Cristo Jesús. Siempre en Cristo, ¿ok? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es olor del conocimiento de Cristo lo que nosotros manifestamos. No de nosotros, no de nuestra sabiduría, sino de Cristo en nosotros. Sin Cristo, nada soy. 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Ok? En los que se salvan somos grato olor de Cristo y en los que se pierden también somos grato olor de Cristo. ¿Cómo puede ser eso? Sea que la persona reciba la palabra de Dios, es grato olor de Cristo. Y si lo reciben, es grato olor de Cristo. Bien, sigamos el 16. Así que de todas maneras es olor de Cristo que tenemos que seguir brotando en todas las situaciones. 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. ¿Ves? Cuando yo doy olor de Cristo y el que lo agarra no lo agarra para vida, para él es olor de muerte. Y hasta dice, es locura lo que dicen ellos, pero es para él que es locura. Y dice, para los que se pierden es locura. Para los que se pierden es olor de muerte, que ponen la cara y todo eso, ¿verdad? Es para ellos, pero nosotros seguimos dando el mismo olor de vida, olor de Cristo, olor de Cristo. Y sigue, dice, y en aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Pues no somos como muchos que, dice, medran, falsificando la palabra de Dios. O sea, hablan mal, están errando, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros hablamos con sinceridad de parte de Dios y en Cristo. Cometemos errores a veces en quizás decimos algo que creemos, dice la Biblia así, pero cuando uno se da cuenta, cometí un error. Lo he hecho muchas veces aquí y después digo, ay Señor, perdóname. Ay Dios, ¿por qué no me libraste de decir eso que no era? Y lo corrijo. Uno tiene que corregir cuando se da cuenta que hizo un error. Pero eso no significa que nuestro corazón es así. A veces pues ocurre para que sepamos que somos carne y hueso, pero carne y hueso entregado a la voluntad de Dios, a servir a Dios.
y a querer hacer las cosas lo mejor de todo corazón. ¿Sale lo mejor todo el tiempo? No, pero como vimos ayer, no nos rendimos, seguimos y vemos David, ataques, pero sigue sirviendo al Dios vivo, ¿verdad? Al Todopoderoso. Tenemos que ver que Dios está con nosotros, Él es nuestra fuerza, Él es el que nos ayuda y tenemos que seguir mirándonos como Él nos ve. Si comenzamos a vernos como Dios nos ve, vamos a comenzar a ver victorias. Y recuerda, victoria viene después de la batalla. Por lo tanto, levantémonos a hacer lo que tengamos en el corazón para hacer. Y Dios nos va a dar la victoria. Llegamos aquí entonces al final de la lectura de hoy. Y damos gracias a Dios por ti que estás allí, Esmeralda, y voy a mandar saludo a Andrea porque sé ella está trabajando a esta hora. Vamos a mandar saludo también a la pastora Silvia, a Verónica, a todos los que siempre se conectan, que a veces su nombre no aparece aquí, pero sé que se conectan y les doy las gracias por estar allí. Bendición a todos ustedes y a la hora que lo quieran ver, allí está el de hoy para no atrasarnos, ¿verdad? Y pues es bien temprano, pero a Dios sea la gloria que nos dio la fuerza para poder hacerlo y que si Dios así lo permite, nos vemos mañana. Adelante en Cristo.